M. Muy bien, pues vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Soy Sergio Navarrete, director comercial de Global Gateway México. Otra vez, como hace 15 días, estamos en el segundo de los webinars de una serie de 6, en donde estaremos compartiendo con ustedes información importante y relevante acerca de cómo hacer negocios en México. El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Pedro Guerrero, quien es director operativo de Grupo GL, quien es un operador logístico muy importante en México y con quien el día de hoy ha tenido la amabilidad de venirnos a compartir todo su conocimiento, toda su experiencia. Y también tenemos el día de hoy a José Luis García Leiva Vela, director general de Global Gateway México, quien también nos acompaña precisamente para que vayamos pudiendo conducir y obtener información valiosa de cómo poder exportar a México de forma segura, legal y rápida. Bueno, pues antes de comenzar y de darle las gracias, tenemos por ahí, José Luis nos hizo favor de buscar una información muy precisa acerca de de los números relevantes de lo que es el comercio exterior mexicano. Te dejo la palabra, José Luis. Gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Pedro, por tenerte aquí. Es un gusto, de verdad, que nos estés acompañando en este webinar. Y un poquito esto es lo que ha sucedido en el último semestre de este año en cuestión de comercio exterior en México, ¿no? México presenta un superávit de 1,432.6 millones de dólares, lo que es un incremento sustancial respecto al primer semestre del año anterior. Para que tengamos una idea más o menos de cómo se está comportando la balanza comercial, pues aquí podemos ver cifras muy puntuales sobre las exportaciones totales y las importaciones totales. Se ha visto que hay un crecimiento moderado del 4.4 en cuestión de las exportaciones y en cuestión de las importaciones apenas alcanza un 0.2%, ¿no? Hay que entender un poco cómo se comporta también el tema petrolero contra el no petrolero, ¿no? Si se fijan, va habiendo un incremento sustancial en el tema no petrolero. Después, y esto ya nos atañe más un poco a este webinar, cómo está el desglose de las importaciones o qué es lo que está comprando México. Normalmente el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de aquí de México, lo mide en 3 aspectos, ¿no? El primero, bienes de uso intermedio, o sea, todos aquellos bienes que entran al país, que se transforman, se maquilan y vuelven a salir del país. Tenemos los bienes de consumo, que la mayoría de nuestro público a donde va a estar enfocado este webinar es al tema de los bienes de consumo, específicamente los no petroleros, ¿no? Que más o menos abarca un 12% de todo este tema de las importaciones, y los bienes de capital, ¿no? Que son aquellas veces cuando importas maquinaria o equipo, etcétera, etcétera. Ha habido cambios importantes y ahorita Pedro nos va a profundizar mucho más en el tema, que es el tema de las recaudaciones en la aduana, ¿no? Hay un incremento absoluto y esto significa que las aduanas en México se han endurecido de manera sustancial respecto a otros ejercicios, ¿no? Hubo una reforma, y si no Pedro me corregirá, hubo una reforma en este año, iniciando este año, donde se pusieron varias cuestiones. Pero lo que sí se vio es que el gobierno recaudó 711 mil millones de pesos el primer semestre, ¿no? Lo que en términos absolutos es un crecimiento del 23%, y específicamente lo recauda en materia del IVA, del impuesto sobre la renta, ¿no? También más adelante de este webinar vamos a estar viendo, y Pedro nos va a estar platicando sobre los temas de despacho. Qué importancia tiene que tengamos una luz verde o una luz roja dentro de las aduanas. Nos va a estar hablando de todos los retos que ha sido la modernización y los retos de las mismas aduanas, que se ha enfrentado a aduanas con esta parte de modernización, porque sí, sobre todo lo han hecho o lo han querido volver mucho más digital, y ha habido avances en cuestión de despachos. Sin embargo, ha habido retos, ¿no?
y también pues, nos estará explicando los tipos de aduana, los volúmenes, etcétera, ¿no? Y al final, pues digo, como ya para ceder la palabra a Sergio, que podemos empezar con este webinar, pues México se ha vuelto un socio estratégico, dado que el 16.9% de las importaciones totales de Estados Unidos las se han hecho desde México, ¿no? Entonces es un dato o una cifra interesante por todos estos cambios geopolíticos que ha habido, ¿no? Pues adelante, Sergio, para que ahora sí dejemos al experto en la materia profundizar más. Claro. Muchas gracias. Sí, de hecho, esta información que nos mandas es una información bastante interesante porque habla de dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, siempre hemos tenido un desequilibrio en la balanza comercial y ahorita se está recomponiendo gracias a las tarifas de Donald Trump y que están buscando muchos productos entrar a mercados diferentes, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones importantes. Creo que todos los cambios que han venido en la aduana pues, van a ser nos impactan en la manera de hacer negocios. Esta charla la dividimos en 5 preguntas y cualquier persona en cualquier momento puede levantar la mano y poder intervenir todo lo que quieran compartirnos en cuanto a experiencias positivas, negativas, preguntas, dudas, aclaraciones, estamos en la mejor disposición, ¿no? En este tema, pues, desde tu experiencia, Pedro, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta un extranjero sin establecimiento en México para poder importar? Y muchas gracias, Sergio. Antes de nada, José Luis, gracias por la invitación. En nombre del Grupo G, el operador logístico, pues soy el director de operaciones de la empresa y pues ya tenemos en la carrera 20 años en el comercio internacional, ¿no? Ofreciendo todos los servicios de la gama de proveeduría logística y pues haciendo respuesta a tu pregunta, pues básicamente muchas veces el enfrentarse con el desconocimiento de la importación en México o en el país en el que se trate, saber cuál es el tipo de producto o regulación que va a necesitar calificar el producto de importación. Es decir, si tenemos que traer ropa, necesitamos saber que necesitamos padrón textil, necesitamos el etiquetado de información comercial y otras necesidades para poder hacer la importación, ¿no? Aunado a que también hay mucha barrera burocrática, ¿no? Hablando en términos legales de la aduana, pues necesitamos darnos de alta en el padrón de importadores, documentación, presentar documentos ante la aduana para poder hacer el despacho previo de las mercancías. Obviamente, como bien lo comentaste hace rato, José Luis, sí hay un semáforo aleatorio, que es el verde y el rojo, y ya dependiendo de eso, pues es que tienen que checar la mercancía si cae en reconocimiento aduanero, que también es un punto muy importante que debe de saber los importadores o los emprendedores para traer la mercancía a México, que también eso quita tiempo, ¿no? Todo el tipo de trabas que tiene la aduana, el gobierno, pues hace que tu producto se encarezca más, ¿no? Porque la mercancía se queda dentro de la aduana porque necesita cumplir con regulaciones no arancelarias, ¿no? O aunado a eso, pues tienes que pagar impuestos que no tenías considerado porque pues, tenías un criterio de clasificación que no necesitaba pagar impuestos o que no necesitaba alguna regulación, pero llegando tu mercancía a México, nos topamos con que sí necesita hacer ese tipo de cumplimientos, ¿no? Entonces ahí donde tu mercancía se incrementa un poco más tu costo, ¿no? Siempre hemos recomendado de que tenemos que hacer un asesoramiento antes de tomar la mercancía en el país de origen, ¿no? Independientemente del tipo de mercancía, el tipo de envío que sea marítimo, aéreo, terrestre, es muy importante saber todos esos tipos de detalles para, como bien lo comento, no se quede la mercancía detenida, ¿no? Aunado a ese tipo de rubros, también pues está fuera de la aduana, ¿no? Que está fuera de nuestras manos el robo, la extorsión, el contrabando, todo este tipo de situaciones que también merman mucho las situaciones de la importación de los productos de consumo. Pues productos de consumo, obviamente, pues todo lo que viene siendo ropa, calzado, textiles, cosméticos, otro tipo de lámparas y computadoras, ¿no? O sea, todo ese tipo de producto tiene su detalle, tiene su manera de importar, tiene su forma de poder hacer cada una de las logísticas, que es muy importante que se entienda de una vez cuando se vaya haciendo el proyecto. José Luis, ¿quisieras compartirnos algo? Sí, yo recuerdo, como temas anecdóticos, yo radico en Morelia, Michoacán, y aquí cerquita, pues sabes que hay un puerto que se llama Lázaro Cárdenas, ¿no?
y que todavía hasta hace unos 2, 3 años pues, era un conflicto importar por Lázaro Cárdenas, porque sobre todo cualquier clase de manifestante tomaba las vías del tren, ¿no? Y la mayoría de su Sí, producto, para los que no conozcan, pues entra por tren. Estamos hablando que es el cuarto, el quinto puerto más importante, o la cuarta, quinta aduana más importante que hay en el país, ¿no? Entonces sí hay cosas, ¿no? Entonces, muchos productos que vienen de Sudamérica, pues les queda más en corto llegar por Lázaro Cárdenas y tenían que subir hasta Manzanillo, ¿no? No sé si tengas experiencias de ese tipo que has de sí. tener De hecho, bastantes. todo este año ha habido muchos problemas con la aduana. Si hemos estado atentos de las noticias de aquí en México, o apenas en inicios de año, por mayo de inicios de este año, hubo un percance en la aduana de Altamira, ¿no? El administrador de la aduana de Altamira estaba relacionado con el huachicol, ¿no? Como lo conocemos aquí en México, que es el robo de hidrocarburos. Entonces está muy ligado a esa parte, ¿no? Aunado que por esas fechas también en la aduana de Manzanillo, pues el incremento de la saturación del puerto. ¿Por qué? Pues había manifestantes, ¿no? Los trabajadores de la aduana, los trabajadores del transporte, pues manifestándose, ¿no? Contra la corrupción que tiene, pues la nueva administración que llegó, que es parte de la milicia mexicana. Entonces, hay muchos, datos que sí se necesitan ir detallando poco a poco para que podamos no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Aunado que pues sí nos tenemos que esperar a los tiempos de la aduana, porque más nos gustaría llegar y salir luego al día siguiente, pero pues sí tenemos mucho que concientizarnos de ese tipo de procesos de la aduana, ¿no? Que son los operadores logísticos que están dentro de la aduana, los recintos fiscalizados, que eso llevan sus procesos, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que uno de los temas importantes para la exportación se llama planeación. La manera en que nosotros tenemos de poder regular todo ese tipo de riesgos es precisamente el tema de cómo planeamos el traer, el exportar nuestro producto, ¿no? Y como Exacto. bien decías, empieza desde el análisis de mi producto y decir, arancelariamente cuánto me va a costar, cuánto me va a costar el transporte, asegurarme de que el transporte cubra cosas que nosotros no, de repente no sabemos, como que, por ejemplo, cuando mandamos en cajas de madera nuestro producto, esas cajas deben de venir fumigadas. Es correcto. Si no vienen fumigadas, pues me voy a tardar 6 días dentro del recinto fiscal para poder, 1, pedir cita, 2, que vayan, que las fumiguen, 3, que pasen los 2 días, 4, 5, que lo verifiquen y entonces ya voy a poder mover mi mercancía. Y para entonces voy a tener que volver a pedir cita para que entonces me den un día para que yo pueda sacar mi mercancía. Y en eso he pagado 10 días de almacenaje. Tienes que un poco más, sí. He pagado maniobras. He pagado una serie de elementos que me van a encarecer el producto. Sí, las demoras principalmente de la naviera, ellos no perdonan nada. O sea, si son 1,000, hay que pagar 1,000, son 10,000, hay que pagar esos 10,000 para poder liberar tanto. Y todo esto se puede reducir mucho el riesgo de estarme un tiempo de más en aduana, sin quitarlo completamente, pero sí disminuirlo a un mínimo aceptable y tener la idea de que yo ya vengo con mi producto, con todo lo que necesito haber cumplido. He contratado a la naviera, he contratado a las personas adecuadas para que ese movimiento, esa caja negra que es para nosotros la aduana, sea un movimiento tranquilo, en donde sea lo que normalmente, los tiempos que normalmente se utilizan, sean aquellos que nosotros vayamos a pagar para esto, ¿no? Que normalmente la aduana te da 7 días, en las cuales no tienes un cobro, a partir de los 7 días te empieza a cobrar almacenaje y una serie de cosas, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarle a la gente que nos acompaña hoy, ¿alguien ha tenido alguna experiencia de esta naturaleza que nos quisiera compartir? Parece que no andan muy animados hoy para preguntar y compartir. Sí, de repente se ve que los micrófonos se quedaron pegados. ¿Qué tal, Margarita? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarte. Igualmente. ¿Pueden repetir la pregunta porque se nos fue como Sí, la señal y no escuchamos? no, de hecho les preguntábamos si alguno de ustedes ha tenido una experiencia
en que la aduana de México les haya causado un problema o les haya costado mucho más dinero del que tenían planeado, presupuestado para este tema, y eso les haya causado un encarecimiento de su producto. Pues nosotros, tanto como problema con la aduana, no. El problema pues fue más de nosotros y a lo que analizamos al día de hoy, yo siento que fuimos como mal asesorados por parte del operador logístico. Entonces, se nos ha creado unas dudas muy grandes con respecto pues al tema que vamos a tratar hoy, que estamos tratando hoy. Porque Fíjate, el tema de ustedes es un tema... necesitamos saber, antes de hacer otro intento de importación aquí a México, los pasos reales que se necesitan para hacer la importación y, y cuáles son, y de la mejor forma que la podamos hacer. Porque Fíjate que sí, el tema de en Margarita y Colombia, ustedes Francisco, hablan de una serie de costos y en Colombia es muy sencillo ingresar, ingresamos al país y no, y por ejemplo, en lo que tratamos de hacer había muchos cobros que en Colombia no se tienen. Entonces, ese es como uno de los problemas que tenemos. fíjate que sería muy interesante analizar el ejemplo que son Margarita y Francisco, que son de la empresa Halifax de Colombia. Ellos hacen ropa especial para motociclistas. Ok. Y tú sabes que eso va separado, ¿no? El tema de las chaquetas, de las chamarras, los pantalones, los guantes, las botas y todo este tipo de cosas. De hecho, en algún momento lo platicamos. Sí. Y entonces sería bien interesante que le comentaras a Margarita y a Francisco un poquito acerca de esto, desde nuestro punto de vista, cómo lo vemos. Pues tendríamos que analizar obviamente cada una de las piezas de lo que ustedes pretenden importar, y ya con eso podemos meter y someter un criterio de clasificación arancelaria. Principalmente lo que hace el cambio es el criterio de la clasificación arancelaria, ¿no? Porque uno, como agente aduanal, importamos este vaso, ¿no? En la fracción 1, por ejemplo, pero no les gusta lo que les estoy costeando, ¿no? Por ejemplo. Entonces se van con este tipo de fracción con el siguiente agente aduanal y hacen la importación, y llega aquí el momento de que llega la mercancía a la aduana. Entonces el criterio del agente aduanal número 2 te va a decir es que no va en la fracción número 1, va en la fracción número 2, y ya por este tipo de cambio, por esto que está funcionando, por esto que está desarrollando este tipo de producto, necesitamos ya pagar el 25% de impuesto, o el 15%, o el 10%, o el 30%, dependiendo del tipo de producto, más la regulación arancelaria. Entonces ahí depende mucho qué es lo que sea. Si necesitamos una norma de cumplimiento para el tipo de vaso, pues la norma de cumplimiento va a más de un mes, entonces la mercancía se va a quedar ahí un mes atorada. Entonces, y también hablando en este sentido con la ropa ya tiene que venir etiquetada con información comercial 004, que es quién es el importador, los insumos, quién es el exportador, cantidad de piezas, instrucciones de lavado, que son los principales 5 puntos del etiquetado de la información comercial, para que la mercancía no se vuelva a reetiquetar, ¿no? Obviamente, antes de que zarpe la mercancía o antes de que vuela, necesitamos meterla en una unidad de verificación para que ellos nos digan, ¿sabes qué? Está correcta tu información, está acorde a lo que nos pide la norma oficial mexicana, ya tráete tu producto. Entonces ya sería cuestión de que etiquetamos en origen, o pues tenemos que tomar el riesgo de etiquetar dentro de la aduana. Entonces sí considerar de que etiquetar dentro de la aduana es más de 15, 30 días, dependiendo el volumen de la mercancía, la aduana de llegada, la saturación de cada una de ellas, ¿no? Porque no todas las aduanas tienen la misma afluencia de embarques, ¿no? Por ejemplo, como bien lo comentas, José Luis, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Ciudad de México, AIFA, Laredo, Nuevo Laredo son las aduanas más saturadas de México, ¿no? Entonces ahí sí depende mucho cuál es la aduana que vamos a necesitar. Por ejemplo, Veracruz, tenemos más de 15 días para poder solicitar un permiso para etiquetar, ¿no? Hoy lo solicitamos, en 15 días no lo dan, pero pues también nos hacen retrabajar varias veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que presentar correctamente el etiquetado para ese tipo de productos, ¿no?
Entonces sí se tiene que considerar bien el caso, se tiene que analizar cada una de las piezas, de las prendas que ustedes están importando, ¿no? También saber quién es el importador, cuenta con el padrón sectorial textil, con el padrón de vestidos, de confecciones, para poder hacer la importación. También es otro de los datos, llega la mercancía, el importador no sabe que necesita el padrón de importadores, el sectorial textil, para poder importar zapatos, prendas de vestir, y llega a la aduana, entonces muchos agentes aduanales no hacen cesión de derechos, ¿no? Entonces, es ahí donde también está el detalle de las importaciones. ¿Y por qué se demora? Entonces, sí es muy detalloso, sí, pero pues vale la pena porque pues hacemos la importación a una sola vez, sin evitarnos demoras y contratiempos, y que al final del día pues el importador es el que paga todo lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces su merma o su ganancia se ve mermada con los gastos extras en aduana. Sí, Sí, nosotros, Y aparte, experiencia que tuvimos fue que nosotros, listo, trajimos la mercancía, cumplíamos con todos los padrones, con el etiquetado, con todo lo que va en norma. Lo que nosotros nos faltó o lo que no se nos informó, no sabemos, era toda la serie de gastos que habían después ahí, de pagar los aranceles, porque fue de unos gastos que se subieron impresionantemente. Nosotros perdimos la mercancía, eso se perdió allá en la aduana, en Manzanillo. Allá la dejamos, porque llegó un momento en que, pero que es todo este dinero. O sea, entonces no entendemos, por en un principio había un ejercicio y luego los costos de ese ejercicio cambiaron de Sí, una manera pues que no supimos. Entonces, en estos momentos estamos volviendo a replantear, volviendo como a hacer el ejercicio en papel, de volver a traer la misma cantidad de mercancía, pero saber realmente los costos, ok, que es donde estamos en ese tratando aspecto sí debemos de de tener, entrar como con ustedes. sí, ok, en ese aspecto, en ese detalle sí debemos de tener la precaución en saber en qué momento estamos haciendo la cotización o el cálculo de impuestos, porque recordemos de que para poder calcular o determinar los impuestos de importación se basa en el valor de la mercancía. ¿Cuál es el valor de la mercancía? El valor normal de la mercancía más los incrementables que viene siendo el flete internacional, seguro de mercancía y todos los variables que se suman al valor de la mercancía. Por ejemplo, hoy el tipo de cambio en México está a 18.50, por ejemplo, ¿no? Pero también va en sentido de que el día de mañana que llega, hoy les coticé 18.50, ¿no? Van a pagar 100,000 pesos de impuestos de comercio internacional. Llega la mercancía el día de mañana y por N cantidad de factores de comercio internacional, mañana ya vale 24 pesos el tipo de cambio. Entonces, yo no puedo pagar impuestos o no podría aceptarles una importación, pues, con un impuesto menor. Entonces, sí tenemos que replantear que el día que se importa o el día que llega la mercancía a México en buque o en avión, ese día es el que se toma el tipo de cambio. Digo, si hoy estamos a 18.50 y mañana toco madera, estamos a 24 pesos, tenemos que recalcular los impuestos a 24 pesos el tipo de cambio para importación. Probablemente haya sido ahí un tipo de jugada, pero también nosotros hacemos ese tipo de análisis, ¿no? Valor de No, mercancía y hacemos todo o ese sea, tipo de nosotros con cálculo el para que precio lo... del dólar estábamos bien. Lo que sucedió fue el resto de costos que arrancaron de ahí para adelante. sí, Sí, maniobras, Pues para pagos, nosotros, listo, etcétera. pues claro, porque en Colombia no se manejan toda esa cantidad de costos que se tenían acá. pues ya Pero si bueno, estamos hablando de ya nos toca maniobras, volver a sí, hacer el ejercicio para poder entonces sí, mirar y realmente saber el precio y saber cómo reacomodarnos a una nueva importación y poder ir, arrancar, como se dice. claro que Así sí. es. De hecho, ese es uno de los temas importantes, ¿no? La planeación es básicamente todo, desde el roadmap que preparamos para que tengan ustedes establecida un arancel cierto, para que puedan ustedes tener una idea de cuáles son los cobros y pagos que se tienen que hacer en la aduana, pero también que entiendan que dependiendo el forwarder es el que nos puede dar el cambio completo.
si de repente te dicen, te dan un costo muy barato, muy bajo, pero a la mera de la hora tienes que hacer un chorro de pagos legales, de locales, pues eso te va a matar de todas, ¿sí? Entonces, tenemos que hacerlo de manera integral. Tenemos que entender que la parte del forwarder, la parte del agente aduanal, la parte de los movimientos de aduana, etcétera, los tenemos que tomar como algo completo para que nosotros podamos establecer el costo de nuestro producto en México, ¿sí? Que creo que esa es una parte súper interesante, porque estamos muy acostumbrados a que desde nuestro país tenemos un costo, pero en otro país vamos a tener un costo diferente, pero también vamos a tener un nivel, un precio de venta distinto. Y eso nos va a permitir que podamos hacer un análisis muy frío de lo que son las utilidades que puede tener cada producto en el mercado mexicano. El mercado mexicano tiene esa ventaja, ¿no? Que tiene la posibilidad de aceptar un poco más de precio y seguir siendo competitivo. ¿Sí? Y esto, fíjate que nos lleva a un planteamiento muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos planteado si los productos que vendemos en nuestros países son legales venderlos en otro? Y ahí sí les pongo la pregunta a ustedes. ¿Qué es ilegal vender en México? ¿Es ilegal vender en México? Pues contrabando. Importar. Importar, pues contrabando. Obviamente, si lo traducimos en marcas, no podemos importar alguna marca que venga con el logotipo de Global Gateway, porque no somos los dueños de la marca. Entonces, para eso, pues necesitamos la autorización de la marca, del propietario de la marca de Global Gateway para poderlo implementar en el pedimento. Y muchas veces es lo que pasa con la comunidad asiática, que fabrica muchos productos clon, que nada más por una comita ya no es Global Gateway, ¿no? Es Global Gateway, con otro tipo de término, pero el enfoque va en que se está contrabandeando, se está pirateando, pues la idea principal, ¿no? Pero pues ya viene directito Global Gateway, pues sí necesitamos ese tipo de permisos, ¿no? Y obviamente, pues también que otro tipo de mercancía subvaluada, ¿no? La mercancía subvaluada, volviendo al mismo caso con la comunidad asiática, hoy por hoy, pues está muy protegido también el producto mexicano. ¿Qué sentido? Pues la ropa. Hablando en este sentido de la ropa, no podemos importar ropa, camisetas, a $3, ¿no? Por ejemplo, pieza, porque ya tenemos ese precio estimado, estipulado por la aduana. Pero de repente llega la comunidad asiática con una camiseta de $0.35, entonces va a decir México, no puedo hacerte la importación de este tipo de producto porque tengo que proteger la mano de obra de México, ¿no? Para poder importar este tipo de producto, al producto mexicano le sale a $5. Entonces, haciendo tablas y mediciones, de hace 3 meses puedes importar tu producto a $3.50. Entonces, con ese tipo de costo, no le das en la torre a la producción mexicana. Entonces, está muy protegido, sí, en beneficio de los productores mexicanos. Y aparte hay ahorita un arancel, un sobrearancel del 35% a todos los productos textiles, ¿no? A partir del tema de China y de Estados Unidos. Sí, cuotas compensatorias, precios estimados, pues la cuota compensatoria pues también oscila entre 100, 150, 200% del valor de la mercancía como cuota, más el IGI. Entonces, o sea, sí es mucho que se tiene que detallar y saber cuánto es lo que realmente vale la mercancía para que al final del día no te diga yo, Margarita, ¿sabes qué? Son 100,000 pesos más de lo que me tienes que pagar porque el valor en aduana no corresponde, ¿no? Entonces, pues tenemos que volver a replantear impuestos y ahí se va otra semana más. Entonces, depende mucho qué es lo que necesiten, se puede desarrollar, pero sí tener hincapié y el detalle de cada una de las importaciones para que no se entren en la aduana. Sí, básicamente el tema, como ya lo habíamos planteado, de la planeación, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta, Pedro. De tus clientes que habitualmente exportan sus productos a México, ¿qué tanto ha cambiado el tema aduanal en el último año? Bastante. ¿En cuanto a qué, amigo? Platícanos un poquito cómo se hacía antes y cómo lo vivimos el día de hoy.
por ejemplo, la operatividad, ¿no? Como le doy más a la operatividad y también doy, pues, todo ese tipo de análisis. Tenemos un cliente que es importador de semen de puerco congelado. Hablando en este sentido, ya llevamos como 8 años trabajando con él, pero en este último año la aduana ha tomado varias medidas de seguridad para poder meter el termo que yo necesito para poder hacer una inspección con Senacica, ¿no? En ese sentido, el año pasado me decían, puedes pasarlo sin ningún problema, mete una carta y ya puedes entrar acá a la aduana, ¿no? Hoy por hoy ya no puedo hacer eso, pues tengo que meter un transporte, tengo que meter más documentación, tengo que esperarme la cita que me dé la aduana para poder meter documentos, entonces se traduce en costo, porque tengo que contratar un transporte. Y en tiempo. ¿No? Y el tiempo, entonces, en vez de sacarlo el día de hoy, ya no me dio oportunidad de sacarlo, porque pues necesito meter la cita con la operadora, tengo que validar el pedimento, y el pedimento pues se va a glosa, hay veces intermitente en el pago de pedimentos, que yo no lo alcancé a pagar, pero mañana sí. Entonces, hoy se fue otro día, entonces en lo que solicito la salida, se fue un tercer día más, entonces, sí hay muchos, trabas que ha habido durante todo este año, ¿no? Aunado a los impuestos, ¿no? Obviamente también, hablando en este sentido, pues caso Temu, ¿no? En México ya estamos pagando el 30% sobre paquetería y mensajería, ¿no? Entonces, independientemente del país donde venga, de qué tipo de producto que sea, se va a pagar ese arancel por paquete, ¿no? Entonces también más las regulaciones de este paquete, más los aranceles, más todo lo demás que puede intervenir en el paquete de importación. Ahí, en ese Sí, sentido, José, hay una serie de elementos bien importantes, ¿no? sí, Aunado a lo que te cobra la Hacienda, todavía faltan los marketplaces, te falta un chorro de cosas, ¿no? Si nos ayudas con esa. sí, o sea, son muchos puntos, digo, específicamente en temas de aduanas, digo, también no hay que perder de vista que ya regularon para el tema del contrabando, perdón, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, antes era un tema administrativo, ahora ya estás en un tema penal, ¿no? Entonces, por supuesto, los agentes aduanales, los operadores logísticos, los mismos contribuyentes que somos importadores, pues cuidamos más cuál es la mercancía que antes, ¿no? O sea, qué tratos hay y qué tratos no hay. Entonces, hay muchos temas ahí, ¿no? Creo que ha habido incluso incremento en el tema de aranceles y cuotas compensatorias en tarifas rate, ¿no? O sea, si estaba en tanto, bueno, pues ahora subo tanto. Es por eso que vimos en la presentación de un inicio que ha habido una recaudación histórica, ¿no? O sea, el Sí. gobierno mexicano anda tratando de ver por dónde, ¿no? Entonces, no es para asustarnos, sino simplemente para poner las cosas bien firmes, como dice Sergio, hacer un muy buen roadmap, hacer una muy buena planeación. ¿Para qué? Para que no haya sorpresas. O sea, porque digo, yo de todas formas siempre les recomiendo a todo el mundo de la cotización, estímate un 5 o 10% más por cualquier cosa, ¿no? Tipo de cambio, ¿no? Que no vaya a ser la de mala si hoy amaneció la presidenta de México diciendo alguna nota o Trump diciendo acuya que esté afectando el tema del dólar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí, es un juego, hay que estar jugando con todos estos factores que muchos no se pueden controlar, ¿no? Pero que con la experiencia y con un muy buen operador logístico y un buen agente aduanal, la verdad es que los números, en mi experiencia, salen casi exactos, ¿no? A como se planearon, ¿no? Muy bien. En ese sentido me gustaría que condensáramos este bloque de respuestas y pues lo que nos hemos dado cuenta es de que aquí la planeación es la reina, ¿no? Entre más tiempo le dediques a crear y a tener la seguridad de cómo vas a importar y cuál es tu costo de importación, creo que en ese sentido es en el momento en que puedes empezar a ya crear todo tu mapa de importación, ¿no? Cuando ya puedes decir, ok, ya quiero tener la mercancía, ya la tengo donde debo de estar, ya está todo completo, en ese momento puedo iniciar el viaje, ¿no? Creo que a muchos nos apremia el tema
necesito sacar la mercancía ya del puerto Ujú. donde está para que llegue a México y se nos hace un correr detrás de algo y eso a veces es lo que nos lleva a cometer errores por impulso, ¿no? Aquí yo creo que el tema es tener las cosas bien cerradas. Ahora, en el tema de aduanas, ya vimos que están cambiando mucho, que no hay muchas maneras de que nos podamos proteger más que el cumplimiento de la ley, hacer el compliance completo con lo que nos pide la autoridad para que nosotros podamos cruzar nuestros productos de manera legal, segura y rápida. En ese sentido, yo les preguntaría a ambos, ¿qué tanto, qué tanto son las cuestiones nodales, las cuestiones más importantes que debemos de tomar en cuenta para traer el producto a México? Y lo tomaría dos partes. ¿Cómo nos aseguramos que la merciología, la catalogación de nuestros productos sea la adecuada, sea la exacta? Y por el otro lado, ¿cómo nos aseguramos de que sepamos completamente todo aquello que nos sirve para poder bajar aranceles, para poder pagar menos dentro de la aduana, etcétera? Sí, claro, bueno, para saber eso, pues, como lo hemos comentado, ¿no? Hacer una buena planeación y tener identificado qué es tu producto para México, qué requiere tu producto, aranceles, regulaciones no arancelarias, ¿no? Principalmente. Aunado a eso, pues ya podemos hacer una buena estrategia para poder hacer las importaciones, pero siempre tener hincapié de que algo puede faltar para que pueda no salir la mercancía de manera regular, ¿no? Sí, no, y además hay una serie de temas no dichos, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú. hace un par de años nos tocó con un tema de un chocolate que forzosamente querían cobrar el IVA en la aduana, ¿no? Entrando específicamente por Manzanillo, ¿no? Entonces, pues también si el agente aduanal no tiene ganas de pelear con el director de aduanas, pues ya te encareció de entrada un 16% el costo del producto, ¿no? Que además, Sí, pues, el tema del IVA, pues se suma o se multiplica al final de toda la ecuación, ¿no? O sea, es lo que platicabas ahorita, ¿no? El costo de la mercancía más el flete, más el no sé qué, más el no sé cuánto, más si tienes otro tipo de impuestos indirectos, como en el caso del chocolate, como tenía densidad calórica, pues ahí te va un 8% de IEPS, le saco el total y al final todavía el 16 más, ¿no? Cuando dices, es correcto. oye, la misma fracción arancelaria dice que es exento, o sea, ¿no? Y esas son las luchas que hasta no ver, no creer, ¿no? Y que a veces para nuestros amigos que están fuera de México es como inaudito, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, digo, este cliente no trabajaba con nosotros, pues lo acabó pagando, ¿no? Y cuando llegó con nosotros, pues dijo, oye, o sea, ¿pero cómo? Pues mira, vamos a hacer una importación chiquita y si quieres la hacemos por Ciudad de México, ¿no? Para que veas que no lo van a cobrar. Y dicho y hecho, el aeropuerto de la Ciudad de México, la aduana de la Ciudad de México, exento, ¿no? Dices, ¿tú lo entiendes? Exacto, a lo que voy, el criterio de la clasificación arancelaria, porque yo tengo una clasificación, un criterio que sí te tengo que cobrar el IEPS, el IVA del azúcar, el IVA del cacao, o sea, de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pues llega la aduana de la Ciudad de México con el clasificador que sí tiene la experiencia y te va a decir, ok, a las demás no requiere ningún tipo de norma oficial mexicana, ni arancel, ni nada, ¿no? Entonces, depende mucho del criterio de la clasificación de cada uno de los agentes aduanales, la aduana de entrada y mucho hay que tomar en consideración el volumen de la mercancía. ¿Por qué? Porque por la aduana de Manzanillo, un claro ejemplo, yo les cobraría, por ejemplo, 10,000 pesos por un contenedor. Y esos mismos 10,000 pesos yo les puedo cobrar por una tarima. Entonces, haciendo ese tipo de comparación y una analogía que tengo de hace mucho tiempo es poner en comparación una botella de agua de 40 litros que vale 60 pesos en la tienda, no hace lo mismo que 60 pesos de 10 garrafitas de 100 mililitros, ¿no? Entre menos sea el producto, los costos se encarecen. Y si tu producto es más que los costos, entonces ya tienes una balanza
en cuanto a tu buen costo final de importación. Eso sí, Sí, se tiene que claro. considerar, ¿no? Eso sí se tiene que considerar. No, y digo, importante mencionar a todo el mundo, ¿no? O sea, esto no es para asustarnos, ¿no? Es platicar un poco de las experiencias con lo que a veces Correcto. se topa de este lado, ¿no? ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues sí, búscate una buena persona que te pueda ayudar y que sobre todo que sea muy sincera en hablar este tipo de cosas, porque sí nos ha pasado casos de que por ejemplo, el mismo operador logístico que hizo la exportación en el país de origen dice, no, yo lo dejo, te lo dejo ya ingresado en tu bodega en México, ¿no? Y pues lo primero que acaba de pasar, y nos pasó creo que hace 2 semanas contigo, ¿no, Pedro? O sea, con un tema de unas Con las almohadas. almohadas. O sea, pues llegaron y no había nada, ¿no? O sea, no, el operador logístico que iba a hacer el tema de la importación, pues no tenía nada. Entonces, pues sí, era muy barato, pues sí, pero pues resultó que acabó siendo más caro. Entonces, o sea, digo, yo sé que es muy difícil cuando estás fuera de un país creer o convencerte o lo que sea, pero siempre va a haber una guía y la guía se llama en México la fracción arancelaria, como bien nos lo acaba Sí. de decir Pedro. Y cualquiera puede acceder a esa fracción arancelaria y con un buen merciólogo clasificando el producto exactamente va a caber en esta fracción arancelaria. No hay nada oculto. Ahí te va a decir los cupos de Secretaría de Economía que vas a necesitar, si es que los necesitas, ¿no? Las normas oficiales, lo que platicabas de Senatica, que es el tema del Ministerio aquí de Agricultura, depende del Ministerio de Agricultura para todo lo que son alimentos, vegetales, etcétera. Todo el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que pues, están escritas, pero que necesitas muchas veces de un laboratorio y de la certificadora que te expida el tema, ¿no? Por ejemplo, en el tema del chocolate, pues te dice que el chocolate es genuino y que el 70% de cacao sí se cumple, ¿no? O sea, y todo este tipo de cositas, pero la guía siempre va a ser la fracción arancelaria. ¿Qué está, o sea, es el cumplimiento de aranceles y de las regulaciones no arancelarias, ¿no? O sea, lo que necesito para ingresar. Y lo demás, pues va a ser un acuerdo con el operador logístico, ¿no? O sea, te va a hacer una estimación de más o menos cuánto hay que pagar de almacenaje, cómo se llama en la propia aduana, las maniobras de descarga, regresar el contenedor, la limpieza del contenedor, todo este tipo de cosas que a veces son muy pequeñas, pero pues más vale, ¿cómo se llama? Saberlas de primera mano y tratar de costearlas todas, y sobre todo la salida de la aduana y que vaya a dar a la bodega que necesites que dé, ¿no? O sea, aquí a veces parece irrisorio, ¿no? Pero estás en el norte y andas transportando hasta el sur, ¿no? Cuando dices, oye, hubiéramos podido cortar por esta otra aduana o por este otro puerto o por esta otra frontera, ¿no? O lo que fuese, ¿no? Aquí, ahorita me recuerdo, en mayo tuvimos un tema de unos húngaros que les surgía traer un tema de un locker inteligente y por apresurarse en el tema, terminaron pagando 25% más de impuestos. Más o menos, sí. Cuando ellos tenían certificado de la Unión Europea y por el tratado que hay con la Unión Europea, hubiera entrado sin pagar un solo peso, ¿no? De impuesto general de importación, nada más el IVA. Y eso se trata de que no escuchamos el tema, ¿no? Sí, la fracción arancelaria te dice para todo el mundo, pero aparte hay tratados en el tema de México con Colombia, con Europa, con muchos países hay tratados de libre comercio en donde a muchos productos se les quitan el tema de los aranceles y eso nos permite ser mucho más competitivos en ese sentido, ¿no? Pues a mí me queda bueno, aquí quiero abrir, si alguien tiene dudas, tiene algún comentario, quiere hacer algo, quiere intervenir, creo que este es el momento en que podemos aclarar un poquito más de dudas antes de cerrar el webinar. Voy a empezar como las subastas, a la 1, a las 2. Pues no. Bueno, para terminar, sí quisiera que les diéramos algo de valor a las personas que nos acompañaron el día de hoy, y eso es, ¿qué debo de buscar en un operador logístico, en un aliado, en una persona que nos ayude a sortear todo este mar de
de pruebas, ¿no? Que es la parte de la importación. A ver, alguien levantó la mano. Sí. Francisco. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, ¿cómo estás? Una cosita, ¿usted nos podrían dar un repasón de la figura organizacional y todo el tema de entrar desde, o sea, expandir el negocio desde Colombia a México, desde otro país a Colombia? Yo creo que ahí hace falta como esa parte, porque nos hemos centrado en el tema de aduanas, pero sí es como darle un repasón a eso, me parece que haría falta eso. Bueno, lo que pasa es que en el webinar anterior hicimos una idea de cómo es el poder traer toda la venta a México, y les hablamos un poco de Global Gateway y las partes que se da. El día de hoy era precisamente hablar del tema de exportación y del tema de aduanas, ¿no? Cómo sorteamos esa parte, pero si quieres, lo hacemos. De todas maneras, me parece que tenemos una cita con ustedes el día de pasado mañana, ¿no? Que de Sí, hecho sí. nos va a acompañar Pedro para ver precisamente ese estudio de factibilidad. Ok, listo, Sergio, muchas gracias, muy amable. De todas formas, Un gusto. yo creo que en respuesta a Francisco, ¿cómo se llama? Y para la gente que también nos está escuchando, nosotros somos Global Gateway México. Técnicamente lo que hacemos es que, en muy breves palabras, somos la plataforma tecnológica, humana y jurídica que te permite esta parte de la expansión. En esta sesión específicamente invitamos a Grupo GL para que nos apoyara, porque es nuestro principal brazo en todo el tema de operadores logísticos, ¿no? Y les puedo decir que el 95% de los casos que ve Global Gateway México lo hacemos con Grupo GL, y es justo esa parte de lo que comentaba Sergio, de un estudio de factibilidad, que es por donde nosotros empezamos, ¿qué es el estudio de factibilidad? No es más que un costeo, y ese costeo te da el propio roadmap del que tanta la planeación que hemos hablado de este lado. ¿Y con qué afán lo hacemos? Pues que nuestros clientes y la gente que no conoce el mercado mexicano, pues se sienta tranquila y que pueda ver que no hay nada de por medio, y que vamos a hacer todo lo posible para que esos productos se puedan internar en el mercado mexicano y que se puedan vender de la forma más fácil y rápida que pueda haber, ¿no? ¿Por qué es importante un estudio de factibilidad? Como lo veíamos en el webinar pasado, pues porque primero tenemos que entender si nuestro producto va a estar en precio, ¿no? Y para saber si nuestro producto está en precio, pues tenemos que integrar toda la cadena de valor. Específicamente hoy hemos estado hablando de esta primera fase, ¿no? O sea, la parte arancelaria, no arancelaria y de logística, ¿no? Pero después de eso, como platicamos en el webinar pasado y los invitamos a los siguientes webinars, vamos a estar integrando otro tipo de cosas, ¿no? El marketplace, si quiero vender por un marketplace, el fulfillment, cuánto me cuesta tenerlo almacenado, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la última milla, ¿no? Cuánto me va a costar a entregarlo por ahí, ¿no? Ahí Jessica nos está haciendo el favor de presentar los demás webinars. Y ahora sí, Sergio, toma la palabra, porque ya se nos hizo un poco tarde. No, pues ahora sí, ¿qué debemos de buscar al contratar un servicio de logística integral que nos ayude a poder entrar a México de manera rápida, segura y fácil, ¿no? Pues lo primero que deben de buscar es una empresa profesional que firme un contrato de servicios, obviamente, que tengan la paz profesional, que sí están trabajando con una persona, una empresa que sí sabe de logística, hablando en términos de Grupo GL. Somos unos expertos en la materia del comercio exterior, ya tenemos 20 años, como lo había comentado, dándole guerra aquí al comercio mexicano, seguido de que pues tener la planeación correcta, ¿no? Tener una sola línea de logística, creer pues que sí va a entrar el producto, sentirlo que sí va a ser nacionalizado para que su siguiente paso sería pues la distribución de manera nacional, ¿no? Entonces, sí sentirse protegidos con un operador logístico profesional que tenga la capacidad, materia y logística para poder dar todo el ancho del servicio, ¿no? Eso es lo que primero podría recomendar. Seguido, pues obviamente toda la información relevante del producto,
qué se necesita de exportar, qué se necesita para poderlo importar. Fíjense aquí una de las razones por la que, como dice José Luis, somos aliados y Grupo GEL es nuestro brazo operador en la parte logística, es precisamente porque muchos de los temas que nosotros llevamos dentro de la plataforma es el registro documental de todo aquello que pasa. Y una de las cosas en las que nos fijamos mucho es la limpieza con la que operan, ¿no? Desde la manera en que nos entregan las facturas, ¿cómo se llaman estos? Se me fue. Alimentos. Los pedimentos, los gastos que se dieron, etcétera. Todo es con una limpieza y una pulcritud que a nosotros nos permite registrar las cosas de manera adecuada y mantener control sobre los procesos, ¿no? Que para nosotros es importante porque nosotros como Global Gateway, lo que tenemos que entregarles a ustedes, pues es una transparencia en el uso de los recursos que se están haciendo desde México para la importación de sus productos, ¿no? Entonces, pues básicamente yo les diría que deben de fijarse mucho en la manera en lo que te van a entregar, cómo te lo entregan y sobre todo no es tanto la rapidez, sino la profundidad con la que te hacen el estudio. Muchas veces en 2 días no vas a poder recibir una respuesta porque es mucho más complejo y lo que te están buscando es precisamente una respuesta que realmente te dé un beneficio a largo plazo, ¿sí? Si alguien de ustedes quiere en lo particular hablar de este tema, saben que pueden pedir una cita conmigo y a través de nosotros y con Pedro les vamos a hacer este estudio de factibilidad para que podamos llegar a un buen puerto, que tenga una buena aduana y que salga rápido, ¿verdad? Bueno, pues no sé si quieren hacer un último comentario, si hay algún comentario por parte de las personas que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Pues nada más agradecer nuevamente la invitación y cualquier cosa, pues estamos a la orden, podemos escucharlos, podemos sentarnos a hacer una plática para poder hablar bien del producto y poderlo internarlo de manera correcta, como se debe de hacer de una manera profesional. Muchas gracias nuevamente, Sergio, José Luis, y pues estamos mucho en contacto. Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo, por estarnos acompañando en este webinar. A la demás audiencia, no se pierdan los que siguen. Me parece que el que sigue es una plática con uno de los marketplaces más, ¿cómo se llama? Importantes e innovadores que hay en México. Escríbanos si quieren una cita, lo que sea. Vamos a estar por ahí desde el webinar pasado. Hemos estado regalando unos estudios de factibilidad que nosotros habitualmente sí tiene un costo. Sin embargo, para este tipo de temas y como lo habíamos publicado, igual vamos a estar regalando por ahí los primeros, ¿no? Para que nos dejen aquí un mensaje quienes estén interesados. Tomamos una cita, ¿no? Platicaremos un poco de sus productos y haremos el análisis pertinente, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Sergio. Gracias, Pedro. Gracias, José. Y gracias a todos. Una muy buena noche y nos vemos aquí el próximo 3 de septiembre a las 7 de la noche.